vestiduras blancas, y no borraré sus vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias, ¿verdad? Ok. Recuerden que cuando la palabra dice el que venciere, ¿verdad? De aquí en adelante, de la iglesia de Pérgamo en adelante, se hace referencia a todo verdadero cristiano. Todo verdadero cristiano es vencedor. La palabra de Dios dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Quién es el que dice el apóstol Juan en sus epístolas? En la primera epístola dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, al que venciere, o sea, al verdadero cristiano, porque acuérdense, estamos viendo iglesias donde había profesantes y había verdaderos cristianos. La iglesia siempre va a estar bajo esos dos tipos de personas: el profesante y el verdadero cristiano. Por eso el anuncio del Señor: escriba a la iglesia tal, y manda a unos a arrepentirse y a otros les manda a seguirse esforzando, ¿verdad? El Señor conoce perfectamente quién es y quién no es, ¿verdad? Entonces aquí el Señor Jesús está diciendo: al que venciere, o sea, a los verdaderos cristianos, serán vestidos. Aquí la palabra vestido es envuelto, o como envuelto, ¿verdad? Totalmente, en vestiduras blancas, ¿sí? Estas vestiduras blancas no son las mismas del versículo anterior. Lean el versículo 4, por favor. De ahí mismo, de Apocalipsis 3. 3, 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y han andado contigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Ok, no son esas mismas vestiduras, las vestiduras blancas. Estas vestiduras son otras, ¿sí? Las vestiduras blancas que narra el versículo 4 hablan de nuestra estancia aquí en la tierra. Pero ya cuando vayamos, el Señor nos promete en el futuro, ¿verdad? Ya cuando estemos con Él, ser envueltos en vestiduras blancas totalmente. Y eso vamos a ver a qué se refiere. Eso no es otra cosa que se refiere a nuestra glorificación, a cuando el cuerpo sea resucitado, ¿verdad? Y se ha transformado en un cuerpo de gloria, ya no en un cuerpo como el que tenemos ahorita, ¿verdad? Será un cuerpo, un vestido permanente, eterno, y que nunca se manchará, ¿sí? Eclesiastés capítulo 9, versículo 8. ¿Eclesiastés qué? 9, 8. Algunas citas ya las vimos en la anterior clase. Quiero repasarlas nada más para... Eclesiastés 9, 8. Eclesiastés 9, 8. ¿Quién lo lee? ¿Francisco lo tienes? Ok. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Sí? Entonces, Eclesiastés, ¿verdad? Que fue escrito ¿por quién fue escrito Eclesiastés? Salomón, ¿verdad? Salomón escribió Eclesiastés. Entonces, Eclesiastés es un libro de sabiduría práctica, podríamos llamarlo así. Entonces Salomón está diciendo que tratemos de que nuestros vestidos sean siempre blancos. ¿Cómo voy a tener un vestido siempre blanco? Si yo me visto de blanco totalmente, ando igual que cuando visto de otro color de negro, o ando con más cuidado, con más delicadeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que el blanco se mancha o se ensucia y se ve rápidamente lo sucio, ¿verdad? Entonces andamos como con más delicadeza. Es lo que está hablando aquí Salomón. Dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos. ¿Qué quiere decir? Que en todo tiempo cuides tu vida espiritual, ¿verdad? Cuidemos nuestra vida espiritual, cuidemos cómo estamos andando en todo momento, en todo tiempo, ¿verdad? Pero
como les decía, esto va más con referencia al versículo 4. Quien va más con referencia al versículo 5 que estamos viendo es Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. ¿Ya vieron, verdad? Gocémonos y alegrémonos y demos de gloria porque han llegado las bodas del Cordero. La iglesia, como cuerpo de Cristo, actualmente es la novia de Cristo. Pero va a llegar un momento en que sea La esposa. esposa. ¿Dónde? En las bodas del Cordero. ¿Cuándo serán estas bodas del Cordero? Después del arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia sea levantada, ¿verdad? Allí vendrán las bodas del Cordero, donde la iglesia, ¿verdad?, sea ya la esposa del Cordero. ¿Sí? Nosotros estaremos en un banquete espiritual allá arriba, mientras en este mundo se está desatando la gran tribulación. Por eso hay, como dice el ángel, y lo vamos a ver, ¿no? Hay de los moradores de la tierra que se queden en ese tiempo. Mientras la iglesia va a estar gozando de la presencia de Jesucristo, gozando de las fiestas, ¿verdad? Aquí abajo va a ser algo tremendo, muy tremendo. Mismo Jesucristo lo dijo: un tiempo de angustia, cual no lo ha habido ni lo habrá sobre la tierra. Nunca, jamás ha habido un tiempo de tanto Dolor, angustia, persecución, ¿verdad? Porque se van a combinar dos cosas, y es lo que quiero que veamos. Una, se va a combinar la maldad del hombre y la ira de Dios, y los fenómenos naturales. Se va a combinar todo eso en ese tiempo, y va a ser algo tremendo aquí en la tierra, tremendo. Pero la iglesia va a estar allá arriba, y dice: y se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente. El lino era, con el lino se vestían los sacerdotes del Antiguo Testamento para ministrar al Señor. La gente que podía accesar, ¿verdad?, al lugar santo, y el sumo sacerdote al lugar santísimo, ¿verdad?, se vestían de lino blanco, fino, ¿verdad? Tenían que vestirse así, no podían entrar con cualquier vestidura. Y esto nos habla precisamente de eso, de nuestro sacerdocio. Se nos concede vestirnos de esas vestiduras, ¿verdad? Pero ahora nuestras vestiduras realmente no van a ser tanto un vestido, sino va a ser nuestro cuerpo glorificado. ¿Sí? Nuestro cuerpo glorificado. ¿Sí? Va a ser algo maravilloso. Por eso el Señor dice: al que venciere, o sea, al verdadero cristiano, será vestido, o sea, será envuelto en vestiduras blancas. ¿Sí? El ropaje blanco simboliza también victoria y simboliza también descanso. O sea, ambas cosas. Sí, simboliza victoria. En la época en que Juan está escribiendo eso, ¿verdad?, cuando ganaban una batalla, o los romanos o algo, se vestían de blanco, y eso significaba que venían en victoria. Era un ropaje que simbolizaba victoria. ¿Sí? Nosotros también, después de que estemos con las bodas del Cordero, y cuando se acaben las bodas del Cordero, el Cordero de Dios regresará a esta tierra por segunda vez, y nosotros regresaremos con Él, con Jesucristo, en las nubes, porque el Cordero de Dios, Jesucristo, vendrá por su pueblo Israel. Él va a volver por segunda vez por esa nación y va a pelear por ellos. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 14.
Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 14. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Hasta el 14. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí está. Ahí viene la iglesia. Ahí viene la iglesia vestida de lino finísimo, blanco y limpio. Venimos con el Señor a pelear por su pueblo. Venimos con el Señor, ¿verdad? En ese ropaje blanco. Ahí están los que vencieron y van a vencer, ¿sí? Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, ¿verdad? Oye, pero ese ejército es diferente que en Génesis. ¿Que en Génesis? Sí, es que en Génesis cuando es el cielo y la tierra dice que no es los ejércitos. A ver. Todo el ejército de ellos. Es diferente. ¿Cómo dice en Génesis? Así dice. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿No es lo mismo eso? ¿No se refiere a ese tipo de ejército? No, porque los ángeles no vienen en caballos blancos. Los ángeles nunca han venido a la tierra en caballos blancos cuando el Señor los envía. Y nosotros sí vamos a venir en caballos blancos. ¿Sí? Los ángeles han venido por su propio pie, por su propio medio, ¿verdad? Nosotros vamos a venir, ahí dice la palabra del Señor, lean el versículo 14 otra vez. Y dice que vendríamos montados en caballos blancos. ¿Sí? O sea que los ejércitos celestiales van a ser los cristianos que fueron vestidos de blanco. De blanco. Los verdaderos cristianos. Sí, los verdaderos. Porque los falsos están abajo. Los profesantes no se van a ir con Cristo. Esa es la diferencia. Y lo vamos a ir viendo. Como les decía, la vestidura blanca simboliza nuestro cuerpo glorificado. Y si esto es así, las vestiduras del versículo anterior nos hablaría de nuestro andar, o sea, del versículo 4 nos hablaría de nuestro andar en esta tierra, nuestro progreso en la santificación, ¿verdad? En donde sí nosotros colaboramos. Si hay en algo que colaboramos dentro de la salvación, no es en ser salvos, no es en ser elegidos, sino lo único que podemos colaborar es en la santificación de nuestras vidas, en cada día ir creciendo en la santidad, y es ahí donde se refiere el Señor, ¿verdad? Que debemos de cuidar nuestras vestiduras, que sean blancas, ¿sí? Y las vestiduras del versículo que acabamos de leer, del versículo 5, simbolizarían nuestra glorificación, ¿sí? Entonces el Señor promete, ¿verdad? Si en verdad hemos nacido de nuevo, si en verdad hemos creído en Cristo, vamos a ser revestidos con ese cuerpo glorificado. Es algo que el Señor está prometiendo, ¿verdad? Y que Él no falla. La segunda promesa que le da a los fieles de Sardis, ¿sí? Porque acordémonos que anteriormente vimos que eran pocos, ¿verdad? Que ahí permanecen unos, ¿verdad? Un remanente que los conocía por nombre el Señor. Entonces la segunda promesa es: y no borraré, dice el versículo 5, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Sí? Esta promesa algunos la toman en el sentido de que se puede perder la salvación. Algunos dicen se puede perder la salvación. Ahí está. Si no vencemos, nos va a borrar del libro de la vida. Pero no. Esta es una promesa. Y si nosotros nos vamos al griego, el griego tiene una doble negación fuerte. ¿Qué está diciendo ahí el apóstol Juan? En pocas palabras está diciendo absolutamente no. O sea, una seguridad plena que al que venza en este mundo,
tendrá la seguridad plena de que jamás será borrado del libro de la vida. ¿Qué me garantiza en la eternidad que voy a seguir con el Señor por toda la eternidad? ¿Qué me garantiza que después de que mi cuerpo sea glorificado voy a vivir con Él toda la eternidad? Pues la palabra. Aquí está diciendo el Señor, absolutamente nunca borraré su nombre del libro de la vida, ¿verdad? En otras palabras, o otra forma de traducirlo, podríamos traducirlo, jamás borraré su nombre del libro de la vida. Entonces no me está dando una garantía para el presente, me está dando una garantía para el futuro. Jamás te voy a borrar. No habrá un momento, no tendrás ninguna duda de que te voy a borrar en algún momento del libro de la vida. Está Sí. condicionado, ¿no? Está condicionado, ¿no? ¿Cómo que está condicionado? Antes de esa frase está condicionado. Dice el que venciere, o sea, está condicionado. Sí, claro. Sí, pero ya vimos que el que venciere es el verdadero cristiano. Por eso dije en un principio, el cristiano es el que vence al mundo. Dice el apóstol Juan en Primera de Juan, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si uno no tiene una fe auténtica, no va a vencer. Entonces, por lo tanto, no es un verdadero cristiano. Por eso el Señor le está diciendo ahí a la iglesia de Sardis, al que venciere. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Sardis había un gran grupo profesante y había un pequeño grupo verdadero. Y el mensaje está dirigido a todos, tanto al profesante como al verdadero. ¿Sí? Entonces, por eso el Señor Jesús les dice, al que creyere, al que venciere. En pocas palabras, el remanente que había en Sardis eran las promesas para ellos. O sea, no es condicionante, es una realidad para el verdadero cristiano. ¿Sí? Entonces, la forma, ¿quién es el que vence al mundo? Dice Juan, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿verdad? Y ahí es donde está la condicionante. Entonces no es, si no vences, pues te va a borrar del libro de la vida. No, es, si en verdad eres cristiano, jamás te borrará del libro de la vida. Esa es la parte, ¿sí? Y de acuerdo al griego que está ahí, ¿verdad? Jamás de los jamases borraré del libro de la vida. Por lo tanto, no se trata ni de una amenaza, ni de una condicionante, sino de una promesa del Señor. Y todas las promesas, dice Pablo, del Señor son en el sí y en el amén, ¿verdad? Todo lo que el Señor promete, lo cumple. Jamás el Señor fallará a una de sus promesas. La Biblia textual lo traduce así. El versículo 5 se los voy a leer, la Biblia, la versión textual, que es tal y como viene en el texto griego. Dice, el que así venza se vestirá con vestiduras blancas, y no borraré jamás su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. ¿Verdad? Entonces, nosotros podemos ver en esta promesa lo que les decía. No hay un suceso de que cuando yo esté en la eternidad con Cristo vaya yo a perder la salvación. El Señor me está garantizando que jamás, si venzo, jamás me borrará, ¿verdad? Estoy arriba con Él porque ya vencí, ¿no? Es porque ya venciste. Entonces jamás. Si no subo. Si no, ni nos quedamos, ni oímos cuando Él venga. Nada más vamos a ver lo que sucedió. Fíjense, hermano, por ahí algunas gentes, y yo sí quiero advertir este detalle, por ahí algunos hermanos están predicando algunas cosas que dicen, bueno, tú háblale a la gente, ¿verdad? Ya el hermano que ande tibio, solo dile que cuando venga esto se mantenga firme. Error garrafal. La Biblia no nos manda a predicar eso. Primera de Tesalonicenses, creo que es en el capítulo 5, que dice, por cuanto no creyeron en la verdad, Dios les va a enviar un poder engañoso para que crean en la mentira. La gente que conoció la verdad y no decidió seguir la verdad, no, en la gran tribulación no va a decir, no, pues no me dejo marcar. No, va a ser la gente que va a decir, es el Mesías, el anticristo, es él. Me engañaron estos cristianos toda la vida. Van a ser engañados. Por lo tanto, mi deber no es decirle, mira, si te quedas, nada más no te dejes marcar.
No, si te quedas, Lástima, Miguel. ya no hay más opción. Ya no hay más opción. ¿Sí? Tenemos en la Biblia, en las Escrituras, dos personas, porque este libro, ¿verdad? Este libro de la vida, cuando dice jamás borraré su nombre del libro de la vida, también está en el Antiguo Testamento. Y tenemos dos personajes en la Biblia, en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, que pidieron ser borrados de este libro, pero no se les autorizó. A ver, ¿quiénes? A ver, hagan coco wash. ¿Quiénes pidieron ser borrados del libro y Dios no se los autorizó? Uno fue creo que fue Juan, No, y el otro Pedro. no. No, yo no sé, ni idea tenía de No, esos sí, dos. la otra vez lo dijo él, estábamos ahí en el café cuando lo dijo. Sí. Uno fue Moisés. Ajá. Éxodo capítulo 32, versículo 32. Éxodo capítulo 32, versículo 32. ¿Esto qué? 32, 32. 32, 32. Ajá. A ver, léelo. Raímes, quítame. 32, Totalmente. Éxodo 32, 32. Que no tenga, lo leen. 32, 32. Que perdones ahora su pecado, y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Quién se va? Raímes. Moisés. Cuando Raímes, Dios... bórrame. Raímes, sí. Bórrame totalmente de ese libro. Y eso pasó cuando Dios le dijo a Moisés: quítate, Moisés, porque voy a destruir a este pueblo. Ya me cansé, voy a destruir a este pueblo. Quítate de en medio. Y Moisés se interpone, ¿verdad? Y dice: si los vas a destruir a ellos, a mí también, quítame del libro. Y Dios le dijo a Moisés: Moisés, por cuanto te interpusiste, no lo voy a destruir. No, no es cierto. Le dijo: Moisés, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. En pocas palabras, y No eso te lo voy a metas. parafrasear, Moisés, no es por tu intercesión que no voy a destruir al pueblo, va a ser porque decidí tener misericordia de ese pueblo. Y tu petición de raeme del libro de la Biblia ni lo peló. ¿Verdad? Qué bueno por él. ¿Sí? Pero imagínense lo que Moisés arriesgó, Ay, sí. en pocas palabras, por el pueblo, ¿verdad? Su salvación. Pero Dios no se la autorizó. Pero fíjate que aquí dice, y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, no le dice a Moisés, dice: el que pecare contra mí, o sea, ya el que haya hecho algo, incluyéndole, pues no, incluyendo a Moisés, porque él no lo está quitando, o sea, no está exceptuando. Dice: el que pecare, entonces así se lo quitaré. Pero nunca le dice. No, pero nunca dice, no dice y lo quitaré del libro. Jehová responde a Moisés. Dice: al que pecare contra mí, yo dice, A este pecare, yo le Ajá. nunca le dice, no, a este le daré yo de mi libro, Ah, o sea, a todos. Entonces Dios dice: el que sea culpable, ok, te lo pongo de ese ejemplo. Otra vez, tenemos que poner lo mismo en Israel que en la iglesia. En Israel, dice Pablo en Gálatas, no todo el que es de Israel es israelita. No todo el que desciende de Abraham por Jacob, de las 12 tribus, es israelita. No todos. Porque aún en los tiempos antiguos, y ahí explica el apóstol Pablo, ¿verdad? Había gente dentro del pueblo de Israel, gente incrédula y gente creyente. Israelitas incrédulos e israelitas creyentes. Entonces, pasa lo mismo que aquí en Sardis. Igual, por eso es lo que te decía, esa es la promesa del Señor. ¿Y por qué te lo digo así? Porque Moisés pecó y no lo quitó del libro de la vida. Y Moisés pecó de una manera fuerte, agarró gloria que le tocaba a Dios. Cuando Dios le dice: Moisés, ya no puedes seguir sirviendo, sube porque vas a morir, ¿verdad?
y llama a Josué porque va a ser tu sucesor. Hasta aquí llegaste, Moisés. No vas a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Pero no le quita la salvación, porque si vamos al Evangelio, nosotros vemos a Moisés, a Elías y a Jesús platicando juntos. Pues no lo quitó del libro de la vida. Entonces, ahí no es la promesa. Por eso el Señor dice ahí, al que pecare, o sea, el que en verdad no es de la simiente de Dios. Entonces, es lo que está hablando, ¿sí? Además, como vamos a ver ahorita, hay más de 150 versículos bíblicos que nos garantizan la salvación. Más de 150 versículos bíblicos. Entonces, yo tengo que tomar, ¿verdad? Como dicen por ahí, para interpretar la Biblia tengo que ir de lo fácil a lo difícil. Entonces, tengo 150 versículos que hablan que la salvación no se puede perder. Y si yo quiero agarrar un texto fuera del contexto para asegurar que se puede perder, no puede ser. Entonces, ¿qué está pasando ahí en esa porción? Le digo, lo mismo que en las iglesias. Si ven, el inicio es, escribe a la iglesia que está en tal lado. Siempre es. Pero en esa iglesia, aunque el Señor se está dirigiendo al grupo, ¿verdad? Total, en ese grupo total siempre había un remanente y los incrédulos, o el profesante, o el que nada más profesaba. Por lo tanto, muchas advertencias era para esa parte de los profesantes. Vean en la iglesia de Esmirna. ¿Por qué en la iglesia de Esmirna no hubo ninguna llamada de atención? Porque todos en la iglesia de Esmirna eran auténticos creyentes. Entonces, por eso la palabra del Señor no tiene esa advertencia. Y la siguiente iglesia que vamos a ver inmediatamente terminando esta, Filadelfia, tampoco tiene ninguna advertencia, amonestación, porque hay verdaderos creyentes ahí. Sin embargo, la Odisea, vaya, la Odisea no tiene una amonestación, tiene una reprimenda tremenda. Entonces, ¿por qué? Porque la Odisea representa la última iglesia, una iglesia apóstata, una iglesia totalmente entregada a la apostasía. Entonces es lo que representa, y por eso nosotros vemos ahí en el Señor. Por eso dice la palabra del Señor que nunca jamás borrará el libro de la vida. ¿Y quién fue la otra persona? ¿Moisés? Y la otra persona, aparte de Moisés, fue Pablo. Romanos capítulo 9, versículo 3, aunque no lo dice textualmente, pero dice él, ¿Romanos qué? 9:3. Romanos 9:3. 9:3. Ponen eso, que lo haya encontrado. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ahí está. Deseara yo mismo ser anatema. Pablo ahí le estaba diciendo en pocas palabras que había un deseo dentro de su corazón de decirle a Dios: quítame de ese libro y salva a mi nación. Si hay alguna forma de que yo sea lanzado al infierno con tal de que Israel sea salvo, lo acepto, Señor, me voy al infierno. Con tal de que mi nación, mis parientes según la carne, vengan a Cristo. Sí. Ese capítulo está muy hermoso. El 9 habla sobre la soberanía de Dios, ¿verdad? Pero vemos ahí como Pablo oraba a Dios: deseara yo mismo ser anatema, sin derecho a salvación. Con tal, o sea, ahí viene el cambio que quería hacer, ¿verdad? Que él deseaba, si Dios se lo permitiera hacer, pero Dios no se lo permitió. Como sacrificio. Así. Pero Dios no autoriza esos cambios, ¿verdad? No dice, sí, bueno, sí, yo te mando a ti al infierno y salvo a esto. No, porque, y eso es lo importante que nosotros necesitamos saber, porque cuando venimos a la salvación no es un objeto. La
y debemos de quitarnos esa idea. La salvación no es un objeto, no es algo que Dios pone en mi mano y me dice, esto es tu salvación, guárdalo, es tu boleto, es tu ticket para entrar al cielo. No, eso no es la salvación. La salvación es que has sido cambiado por dentro y ahora la vida misma de Dios es tu vida. Por eso les dije la otra clase, es Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. O sea, por eso dice Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Entonces, esa nueva creación que hubo dentro de nosotros es la vida misma de Dios, que a través de su Espíritu vino, y ahora tenemos la vida de Dios en nosotros. Por eso podemos vencer al mundo, si no, no podríamos vencer al mundo. Si nada más fuera algo que nos energizó y ya va y se acabó. No, es la vida de Dios dentro de nosotros. Por eso, esa vida dentro de nosotros, en Cristo, hace que el pecado no pueda entrar y volver a ser nuestro amo dentro de nosotros y volvernos a esclavizar totalmente y quitarnos la salvación, porque la salvación es eso. ¿Qué dice Efesios, verdad? Cuando habla del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo, Efesios capítulo 1, no lo traigo aquí, se me vino orina, dice que el Espíritu Santo es el sello, ¿verdad? Es el sello. ¿Qué era un sello en ese tiempo, hermanos? Propiedad. Ajá. ¿No? Simbolizaba la propiedad. Cuando iba a enviar a alguien un paquete o algo en esa antigüedad, venía el amo y le ponía el sello, ¿verdad? ¿Mande? Con cera, sí. Le ponía el sello. Como las vacas que sellan, son de mi propiedad. Son de mi propiedad. Eso significa, entonces, el Espíritu Santo habitando en nosotros, dice Pablo, es el sello. Y no solo es el sello, es las arras. ¿Qué son las arras? Con la unión, ¿no? Bueno, es la abundancia. La promesa. Es la promesa. Las arras son la promesa. La promesa es el anticipo de lo que te prometí, de lo que te voy a cumplir el día de mañana. El Espíritu Santo es el anticipo de lo que viviremos en la eternidad. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, tendría que romperse esa vida de Dios dentro de nosotros. El pecado ser más fuerte que Cristo, el pecado ser más fuerte que Dios, vencerlo para que nos pudiera quitar la vida eterna. Y eso absolutamente jamás se puede. ¿Sí? Juan capítulo 3, versículo 16, nos debemos saber de memoria. Juan capítulo 3, versículo 16. Hasta el mundo, pero los hijos de que todo el que usted no se pierda, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su impulso para que todo el que en el que no se pierda, no tenga la vida eterna. Así es, ¿verdad? ¿Qué dice? Para que todo aquel que en él no dice crea, para que todo aquel que en él cree, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la garantía, hermanos. El que cree en él no se va a perder, tendrá la vida eterna. El que cree en él no se va a perder, tiene la vida eterna. Si la palabra de Dios dijera va a tener vida eterna, bueno, podríamos decir que a lo mejor puedo no alcanzarla, la vida eterna. Pero el texto no dice va a tener, dice tiene. O sea, Ya la posee, ya es suya, ya es de su propiedad. La vida eterna, entendamos que, como vimos cuando los atributos de Dios, la eternidad es algo solo de Dios, de ninguna otra criatura. Ni los ángeles poseen eternidad. Los ángeles poseen inmortalidad, pero eternidad no, porque ellos sí tuvieron un principio. Para ser eterno no tienes que tener principio ni final, ¿sí? Por lo tanto, los ángeles son
inmortales, no han muerto desde que se han creado y no van a morir. El alma del ser humano es inmortal, no muere. Por eso cuando morimos físicamente, nuestra alma sigue viviendo. ¿El alma o el espíritu? ¿Mande? ¿El alma o el espíritu? El alma eres tú. El espíritu es la parte que está muy interconectada con el alma, pero que hace la vivificación con Dios. Por eso cuando estamos sin Cristo dice que nuestro espíritu está muerto, que estamos muertos. Pero tú ves a la gente y está viva. Su alma está viva, pero su espíritu, collage. Entonces cuando viene el Espíritu Santo vivifica esa parte, ¿sí? Por eso es la parte. El alma somos nosotros, eres tú. El cuerpo es nuestro caparazón que acobija al alma o que la envuelve, ¿sí? Así es. Por eso cuando vengamos con Cristo, nuestra alma se va con el Señor y posteriormente regresaremos por nuestros cuerpos, ¿va? Si es que morimos, pero si estamos vivos en el tiempo del arrebatamiento, pues ahí seremos transformados en los aires. Pero nuestra alma ya está, ¿sí? Por eso en el Antiguo Testamento dice que cuando morimos, el cuerpo vuelve al polvo, vuelve al polvo. Y el espíritu vuelve a Dios. Pero si el espíritu vuelve a Dios, El alma también. ¿el alma? También. Porque hay gente en el Porque Seol. está unido el alma y el espíritu. Porque hay gente en el infierno, si todo vuelve a Dios. Porque no tienen al espíritu. No, porque nada más tenían alma, pero no, el espíritu no estaba conectado con Dios. No estaban con ellos. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver. Esa es la parte. El alma somos nosotros mismos. Esa es la parte, ¿sí? Por eso es lo que les decía, tiene, no va a tener. Si dijera va a tener, pues es una promesa futura, pero dice tiene en ese momento. Y la vida eterna es la vida de Dios mismo. Por eso es que nuestra vida eterna no se puede perder, porque es la vida de Dios mismo. Por eso es eterna. Si no, no fuera eterna, fuera inmortal. Pues Jesús prometería vida inmortal. Entonces, a los condenados, ¿Eh? ¿Qué tiene? si el que cree en él, es la vida eterna, y a los que no creen en él, Condenación eterna. no lo dice, nomás dice que el que cree en él será eterno. Sigue leyendo los versículos posteriores, Francisco, 17, 18, 19, 20. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Está? Porque pero el que no cree ya Ha sido condenado. Entonces, vida eterna, condenación Porque eterna. no ha creído en el nombre, en el O nombre condenación del inmortal. unigénito Hijo de Dios. Sí. Y por esta condenación que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así es. Entonces ahí está. Vida eterna, condenación. ¿Qué quieres? ¿Qué decides? ¿La vida o la condenación? Entonces podemos nosotros ver, ¿verdad? Esa parte. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ya vieron lo que dice ahí? El que cree en el Señor no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Ahí está. Más claro ni el agua para chocolate, No ¿verdad? dice que el que cree en él, sino que el que cree en Dios Padre. No, el Dice que dice cree, aquí, y cree al que me envió. o sea, a los dos, O sea, a Dios. a los dos, a los dos. Los dos. Eso. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien has enviado, a tu Hijo. Es creer en Dios, es creer en el señorío de Cristo. En sí lo que vamos a ver, la salvación implica creer en todo lo que Jesús dijo ser y todo lo que Él dijo. Que se involucran los dos, dice, el que oye mi palabra y cree en el que me envió. Ya.
al que me envió. Entonces, tiene vida eterna. No vendrá condenación. No vendrá. Esta es la garantía. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Ninguna. Si el juez del universo absolutamente nos ha absuelto, ¿quién nos puede condenar? Dice Pablo ahí mismo en Romanos 8:30, 31, por ahí así. ¿Quién nos va a condenar? Nadie. Si Dios, el único que nos puede condenar, nos ha absuelto, ¿quién nos puede condenar? Dice Pablo. Nadie. Por eso Pablo dice en los versículos subsiguientes: nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Juan capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahí está. La salvación, ojo, yo no la cuido. La salvación está cuidada por Jesucristo. Y esta es la voluntad de mi Padre, que de todos los que Él me dé, no pierda yo ninguno, sino que lo resucite en el día postrero. Si alguien puede perder su salvación, Cristo está fallando en su voluntad al Padre. Y Cristo no falla. Y Cristo no falla. Esa es la garantía. Entonces, nuestra salvación no está cuidada por nosotros, está cuidada por la misma Trinidad. Eso es lo maravilloso, hermanos. Esa es la seguridad. Por eso les decía, y son 150, vamos a ver otros más. Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. ¿Verdad? ¿Y el versículo siguiente? Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La garantía del Señor: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Jamás. No hay un momento, un instante, un indicio, algo que podamos dudar. Si en verdad hemos nacido de nuevo, si en verdad Cristo está en nosotros, no hay un ápice para dudar de que llegaremos con Cristo, porque Él lo está prometiendo como el buen pastor. Yo soy el pastor. ¿Saben? Y es hermoso entender esta parte. Las ovejas, la oveja está considerada como uno de los animales más brutos sobre la tierra. ¿Sí? Como el animal, si no es que el más bruto, así. ¿Y por qué el Señor utilizó las ovejas para referirse al cristiano? Por lo difícil de nuestro corazón. Y para que entendamos que en cuanto a la salvación somos brutos. Sí. Pero el Señor dice: pero yo soy su pastor de ustedes. Como las ovejas. La oveja ve venir al león y y ahí se queda, no corre, no, nada. ¿Me entienden? ¿Quién tiene que salir a defenderla? El pastor. ¿Quién es el responsable de que la oveja esté sana, viva y libre de sus atacantes? El pastor. Si viene, imagínense, si viene un lobo y se come una oveja, el pastor no va a decir: tonta la oveja, Para que no me siga. ¿para qué no me siguió? ¿Verdad? Por eso se la comió. No, el pastor es responsable por esa oveja. El pastor respondía. Y por eso es que Jesús le dice: la voluntad de mi Padre es que yo no pierda ninguno. Entonces yo, como pastor de estas ovejas, no puedo perder ninguno. Y si Jesús llegara a perder, o se pudiera perder, que ya vimos que no se puede, si se pudiera perder una oveja, Jesús no es el buen pastor que dice ser.
Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Versículo 12, segunda carta de Timoteo, a Timoteo, perdón, capítulo 1, versículo 12. Ok, ¿ya la tiene? Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahí está, ¿verdad? Yo sé a quién he creído, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿En quién estaba confiando Pablo? En Cristo, no en él, en Cristo. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. 4 al 6. 4, 6. A ver, léelo, Hachi. Léelo, Hachi. Por lo tanto, porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Hasta el 6. Y otra vez aquí, no entrará en el reposo. Por lo tanto, pues de falta de algunos entren en él, de aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Sí, ok. Hebreos 7, 25. ¿Quién no tiene? Porque yo no lo busqué. ¿Tienes, Francisco? Dice, por lo cual pueden también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Puede salvar perpetuamente, ¿verdad? Es que lo tengo diferente, por eso dije, ¿será que me equivoqué? Parecida que tuve. Perpetuamente. ¿Qué es algo perpetuo? Continuo, no tiene fin, ¿verdad? Perpetuo. Por eso hablan de cadena perpetua, ¿verdad? Y aquí dice, para salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, ¿verdad? Entonces ahí vemos otra vez la promesa del Señor. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 5. Primera de Pedro. Capítulo 1, Versículos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, ¿por quién somos guardados? ¿Qué dice ahí? ¿Por qué? Por el poder de Dios, exactamente, ¿verdad? Somos guardados por el poder de Dios, no por nosotros, sino por Él. ¿Sí? No traigo la cita ahorita, pero digo, hay muchas más. Otra que se me vino ahorita a la mente, no la traigo, pero es que dice que tenemos un sumo sacerdote que vive
perpetuo, que vive siempre para interceder por nosotros, ¿verdad? Siempre la intercesión de Cristo. Por eso no puede haber un verdadero cristiano en el infierno. Puede haber un profesante, sí, pero un auténtico, un verdadero cristiano que ha nacido en Cristo no puede estar en el infierno. La palabra de Dios también, Pablo, ¿verdad? Dice que fuimos adoptados, ¿sí? Y nosotros tenemos que ver ese término de adoptados en los tiempos de Roma, ¿verdad? En los tiempos que estaba escribiendo Pablo. Y ahí más que nada, acá el licenciado en Derecho va a decir si miento o no miento. Un hijo adoptado tenía hasta más derechos que un hijo legítimo, un hijo de nacimiento, ¿sí? Porque un hijo nacido, el padre lo podía desconocer, pero un hijo adoptado no lo podían desconocer, ¿verdad? Entonces por eso Pablo habla de que fuimos adoptados, para que entendamos que ahora el Padre no nos puede desconocer, no nos va a desconocer nunca. No nos va a decir como cuando el Señor Jesús dice de aquellos, ¿verdad? Señor, Señor, si en tu nombre profetizamos, si en tu nombre hicimos esto. ¿Qué les dice el Señor? Nunca los conocí. Y ahí está la palabra clave. No es que hayan perdido su salvación, es que el Señor nunca los conoció. Por lo tanto, nunca fueron cristianos. Creyeron ser cristianos. Creyeron, Pero no fueron. pero no fueron. Apártense de mí, dice, hacedores de maldad. Entonces, eso es la palabra clave, hermano. Y fíjense que estas personas estaban convencidas ellas de que eran cristianas, porque si no, no hubieran dicho, Señor, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy aquí si yo? Y el Señor dice, ¿yo? Tú dices conocerme, pero yo no te conozco. Y ese es el gran problema, hermano. Muchos dicen conocer a Jesús. El gran problema que nos tenemos que preguntar es si Jesús me conoce a mí. ¿Y cómo voy a saber si Jesús me conoce a mí si he nacido de nuevo? Si hay testimonio del Espíritu Santo dentro de mí diciéndome que en verdad soy hijo de Dios. ¿Verdad? Como Abraham, ¿no? Como Abraham. Que era conocido, hermoso, que se llamaba amigo de Dios, ¿no? Así es, fue conocido como amigo de Dios, ¿verdad? Entonces les digo, hay más de 150 pasajes que hablan de la seguridad de nuestra salvación. No vamos a verlos porque si no nos llevamos toda la clase. Ok, entonces dice, y no borraré jamás su nombre del libro de la vida. Ya les dije que este libro estaba ahí. Vamos a ver Salmo 69, 28. Salmo 69, versículo 28. Como 69. ¿Salmo qué? 69. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Arrancados. Sean raídos del libro de los vivientes. Ahí está, sí pueden ser borrados. Ojo. Luego que dice, y no sean escritos entre los justos. los justos. Está hablando de dos libros. El libro de los vivientes y el libro de los justos. Ah, chispa, no se ve que hay dos libros. Dice, no sean escritos entre los justos. Por lo tanto, esas personas nunca estuvieron, de las que está hablando, de los que dicen, sean raídos. Esos no estaban escritos en el libro de los justos. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos aquí este libro de la vida. También en los evangelios está Lucas capítulo 10 versículo 20. Y ahí viene algo bonito. Lucas capítulo 10 versículo 20. Lucas 10. 20. Lucas 10, 20.
Ay, con razón. Lovely. Sí, a ¿Cómo se ver, llama? ¿Ves? Ay, bonita. Tú de repente estaba diciendo No, pero tiene entre las razón, piernas y dije, ah, chingón. Digo, te tiene una maña como que yo tuve. Era lo que estaban entre ustedes. Sí, Yo no sé, yo no sabía lo que estaban diciendo, pero ahorita que bajé la mano, sentí la lengua que me la pasó así por ejemplo. que la tropa entre las piernas y dije, ah, chingón, ¿y ahora qué? Mira qué mañosa, cómo se vino. Ah, perra. Niña. Ah, eso sí es perra. Lo que pasa es que tuve un pastor alemán blanco, pero era mañoso. Pero Entonces desde que llegaba y empezó estaban la las mujeres paradas y le metía la tropa entre las piernas. De Sí, verdad. pero te iba a preguntar cómo se llama, está bonita. Mira que es grosera y ve cómo está, así nada más. Ay, me sorprendió. Porque Lucas capítulo 10, versículo 20. yo la acaricié. Es brava. No, será porque yo puso los perros. Porque ella siente, ¿verdad? Ahorita también nos llegó una perrita. Pero no os regocijéis de 10, 20. que los... 10-20. Iba bien, ¿no? Ujú. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahí estaba. Esta parte es cuando Jesús envía a los discípulos, ¿va? Y los discípulos van predicando el evangelio y van sanando enfermos y van liberando demonios, ¿va? Y regresan bien gozosos y le dicen, Señor, los demonios se nos sujetaban, ¿verdad? Los enfermos eran sanados. Y el Señor les dice, no se regocijen en eso. Regocíjense que su nombre esté escrito en los cielos, o sea, en el libro de la vida, ¿verdad? Filipenses 4:3. Filipenses, ¿qué? 4:3. Que ya empezó a tronar, ¿verdad? Sí, por eso que estaba dentro. Debe ser aquello de unos capullos. Ay, mételo. Pero mételo al cuarto. Ya apareció. ¿Qué dice? Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahí está. Otra vez. Ahora vamos a ver unos versículos de gente que no está escrita ahí. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 y 9. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 y 9. 8. Y 9. ¿Pero cuál? Apocalipsis 13, 13, versículos 8 y 9. Apocalipsis. Mira, le veo la única. Sí, bueno, no me acuerdo. Apocalipsis 13, versículos 8 y 9. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Verdad? Ahí está. Y la adoraron todos los moradores de la tierra que ¿qué? Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la Estaban vida. escritos en el libro de la vida. ¿Verdad? Apocalipsis 17:8. Apocalipsis 17:8. Edgar, aquí dice, y la adoraron, ¿se refiere a la falsa iglesia o...? El contexto es que el anticristo va a ser una imagen, va a ser una estatua grande. Y el falso profeta le va a infundir vida a esa imagen. Entonces los moradores de la tierra van a adorar al emperador en esa imagen.
como el cordero, ¿no? La bestia, simbolizando más a la imagen de Nabucodonosor, de Daniel capítulo 4 creo que es, la imagen de Nabucodonosor, donde levanta Nabucodonosor una imagen y que todas las naciones la adoren. Aquí también la bestia, o sea el emperador último, va a levantar una imagen y el falso profeta le va a dar vida a esa imagen. Y los moradores de la tierra, dice, cuyos nombres no van a estar inscritos en el libro de la vida, la van a adorar. ¿Por qué la van a adorar? Porque no son de Dios. Como los dioses de la India, ¿no? Que tienen un montón de y no sé qué. No, aquí va a ser la estatua del emperador. La estatua del emperador, y esa va a ser la que va a ser adorada. Sí, una imagen del emperador, pues, de este hombre de pecado, de este ser diabólico que va a aparecer. Hitler se va a quedar chiquitito a comparación de este hombre. Y en esos países que tienen tantos dioses, pues si no se arrepienten, no se van al infierno. no, es que me acuerdo ahorita por la India porque tienen Vishnu, que es como un animal, y luego otros así son como animales, tienen Sí. varios dioses. Sí, sí, por eso necesitamos meterles el evangelio en la India. O sea, ya hay misioneros y todo, pero se necesita más apoyo. Ir y predicar el evangelio ahí, porque si no, se van al infierno. Es que me llevaba una niña coreana al salón, y la coreana trae, yo pensé, ay, es un borreguito, no sé, un animalito, no es Dios. O sea, yo respeto su religión, no Sí. sé cómo meter, ¿no? Pero sí dice Dios, o sea, y es como un borreguito, ¿no? Y tienen varias creencias. Se les respeta, ¿verdad? Que Sí. no se puede no meter por los papás, pero sí tienen otras ideas. Otras ideas. Por eso hay que llevarles el evangelio poco a poco. Pero sí, aquí estamos hablando del tiempo, ¿verdad? Ya de la gran tribulación. Pero todo aquel, ¿verdad? Un cristiano verdadero, voy a ponérselo así, un cristiano verdadero puede de repente naufragar en el engaño. Puede de repente naufragar en doctrinas erróneas, pero va a salir. ¿Sí? Porque al final de cuentas, Dios lo saca de ese lugar. Es Sí. como su ovejita extraviada que va por ella. Así es, y la jala, ¿verdad? Le mete su disciplina, pero la jala. Entonces no la deja estar ahí mucho tiempo. Por eso Pablo también advierte de nosotros estar cimentados en la palabra. Dice, no os dejéis llevar de cualquier viento de doctrina. Hay cristianos que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Y Pablo dice, no se dejen así, porque es como un barco que va y va y va aquí y no lleva rumbo. Nosotros llevamos un rumbo y es la patria celestial. ¿Sí? Entonces, hermanos, es lo que está diciendo aquí Apocalipsis 20:15. Habías dicho, 17:8. Ah, ¿no se leyó? No, no se leyó. Apocalipsis 17:8. la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Fíjense lo tremendo. ¿Desde cuándo está nuestros nombres escritos en el libro de la vida? ¿Desde que creímos en Cristo? Desde siempre. Desde antes de la fundación del mundo. Así como ellos, ojo, ellos dicen, su nombre no estaban inscritos desde antes de la fundación del mundo. Nuestros nombres estaban escritos desde antes de la fundación del mundo. Elegidos por la gracia de Dios. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Está, ¿verdad? 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén, ¿verdad? Ahí está. Entonces, la promesa del Señor, y no borraré, no quiere decir que haya un instante o un momento donde pueda quitarnos del libro de la vida, sino nos está diciendo que no dudemos en absoluto de que nos va a quitar de ahí. Que Él nos lo está prometiendo. Es una promesa. Por ejemplo, Satanás era un ángel, era un querubín, era Lucifer.
¿verdad? El ángel más hermoso que Dios había creado, y perdió su puesto a causa del pecado que le nació, ¿verdad? Con nosotros, el Señor aquí nos está dando una garantía de que eso no va a suceder con nosotros, y no borraré jamás su nombre del libro de la vida. El que en verdad cree en mí no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Esa es la diferencia. Eso es lo maravilloso del Evangelio, que nos garantiza, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras luchas, de nuestros enfrentamientos con nuestra carne, con el mundo, con Satanás, una victoria final, una victoria absoluta, una victoria tremenda. A veces perderemos las batallas, pero la guerra está garantizada. Ya la ganó Jesús en la cruz del Calvario, y por lo tanto, por eso Romanos 8:1 me encanta: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? La parte que dice, esa ya se los dije, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, esa no está escrita en los manuscritos más antiguos. Fue un copista que notó, y de ahí, cuando alguien volvió a hacer copia de ese punto, lo metió como parte, ¿verdad? Pero en los manuscritos más antiguos no está esa parte, ¿sí? Entonces fue un error de un copista. Lo mismo estaba leyendo que nuestras versiones de la Biblia tradujeron correctamente el Antiguo Testamento, pero algunas versiones en hebreo lo están traduciendo mal. ¿Por qué? Porque los copistas añadían comentarios, pero le ponían un simbolito, como una rueda con un guioncito, y ahí empezaban ellos a poner su comentario. Pero algunos no se percataron de ese guioncito, de ese punto, y lo tomaron como parte del texto. Gracias a Dios, las versiones que nosotros tenemos del Antiguo Testamento están correctas, ¿verdad? En varias proporciones. Algunos detallillos que sí tienen, no digo que no, como algunos que les he venido diciendo, ¿verdad? Pero en unas Biblias que hoy están hablando de que hebreo, y que el hebreo es lo máximo, y todo ese detalle, traen varias contradicciones y varias añadiduras que no estaban en los textos originales, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esa es la segunda promesa. La primera es que seremos envueltos en vestiduras blancas. La segunda, y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, nunca, jamás borraré su nombre del libro de la vida. Y 3, ¿cuál es la tercera? Y le confesaré delante de mi Padre, ¿verdad? Esa es una maravillosa promesa. Confesar es decir la misma cosa. Confesar es que Jesús le va a decir al Padre: Padre, Este es mío. este es mío, te lo presento. ¿Sí? Padre, Francisco, Julio, Tula, Erika, Erendira, Itzayana, Lili, Jaskin, Hashimoto, ¿cómo? Es que ya Víctor ya me metió eso. Edgar, te los presento, Padre, son míos. Eso es lo que está hablando el Señor. Nos presentará delante de su Padre Celestial como parte de Él. Papá, ellos me pertenecen. Te presento a estos victoriosos que son míos, ¿verdad? ¿Y por qué dice confesar de decir la misma cosa? Porque el verdadero cristiano también confiesa a Jesús aquí abajo y dice: Jesús es mío y yo soy suyo. Jesús es mío, yo soy suyo. Él es mi Señor, yo soy su sirviente. Él es mi hermano mayor, yo soy su hermano menor. Él es mi maestro, yo soy su discípulo, ¿verdad? Y entonces cuando lleguemos allá arriba, Él va a decir lo inverso: papá, ellos son mis sirvientes, yo soy su Señor. Ellos son mis discípulos, yo soy su maestro. Ellos son mis hermanos menores, yo soy su hermano mayor. ¿Entienden? Eso, confesar, decir la misma cosa, ¿sí? Por eso el Señor dijo en Mateo capítulo 10 versículos 32 y 33. Mateo capítulo 10 versículos 32 y 33.
Sí. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bien, ahí está, clarito. Los salvos, papá, ellos son míos. Papá, ellos son los que yo compré con mi sangre. ¿Verdad? Juicio del gran trono blanco. No sé quién son ellos. Padre, Los que lo niegan, ¿qué? no sé quién son ellos. Seguro. Ya te perdiste. Sí, sí. La gente que negó a Jesucristo o que no siguió a Cristo como debiera de seguirlo. O sea, hablo de un verdadero cristianismo. Hablo de seguirlo como lo que Él es, ¿verdad? Esa gente, el Señor no la va a confesar delante de su Padre. El Señor va a decir, no los conozco, no sé quiénes son, papá. Oye, Señor, pero acuérdate, yo estaba ahí en el culto. Señor, yo era el que levantaba las manos y hasta hablaba en lenguas. Bueno, tú dices, pero yo no te conozco. Así que apártate de mí. Como cuando quieres ganarte el favor de una persona que está en eminencia, ¿no? Y, uy, licenciado, ¿cómo está usted? Es lo máximo. Y cuando tienes un problema ya no te conozco. ¿Quién eres? O sea, ¿quién eres? Ni te conozco, ¿no? A ver, saquen a este de aquí porque quién sabe quién es. Este loco, ¿cómo se metió? Así no sé. El Señor, no, Señor, yo te conozco, acuérdate que no sé quién eres. Por favor, sáquenlo de aquí. Ángeles, llévenselo al agua de fuego. No sé quién es. Así de sencillo. Lo va a negar, por eso dice, si me niegan, los va a negar. Sí. Por las palabras del apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 13. 2 de Timoteo. Capítulo 2, versículo 11 y 13. 11 al 13, perdón. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos en Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Más, ¿verdad? Sí, el 13. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. A ver, ¿verdad? Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, reinaremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, significa que Él nos negará. que Él nos va a negar. ¿Pero por qué nos va a negar? Porque no somos Él. Nosotros lo estamos negando. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, a su propia naturaleza. Hermanos, la iglesia, la cabeza es Cristo. El cuerpo, la iglesia. El cuerpo de Cristo no puede desmoronarse. No puede de repente a ese cuerpo caérsele un dedo, faltarle un riñón. El cuerpo de Cristo es perfecto. Y ahí habla de la seguridad eterna. Así como Cristo no puede mancharse absolutamente de nada, así ningún cristiano puede mancharse de algo. Y se vino precisamente ahorita a mi mente cuando Jesús está lavándole los pies a los discípulos, ¿verdad? ¿Qué dice Pedro? Señor, no, a mí no. ¿Por qué? Porque el lavar los pies era la labor de un esclavo. Y Pedro decía, ¿cómo mi Señor va a lavarme los pies a mí y va a asumir la actitud de un esclavo? No, Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Señor, entonces lávame todo. ¿Qué le dice el Señor? Tampoco exageres. Le dice, Pedro, los que están limpios
no necesitan más que lavarse los pies. ¿Capisci? El que ha sido lavado realmente en el Señor solo necesita limpiarse de lo que va agarrando en el camino, en el caminar. Solo necesita quitarse el polvo y el lodillo de las calles, porque está limpio. Y eso debe ser por eso nuestro arrepentimiento diario. Ya entendí esa parte. Dios dice en el Antiguo Testamento que Dios honra a los que le honran, ¿verdad? Y a los que le desprecian, Los desprecio. ¿sí? Por ejemplo, tengo unos amigos Ajá. que ellos, siempre que platico con ellos siempre dicen, no, hombre, salte de la religión. ¿Eso qué? Siempre dicen, salte de la religión. Siempre dicen, ¿no? Hace cuenta que ellos no creen en ningún Dios, ¿no? O no creen en ningún. Sí, dicen que la religión embrutece. Ándale, de esos. Sí, siempre, sí, esa es la palabra que usan. De esos son. Pero yo les he tratado de ver si realmente creen en alguna cosa, ¿no? No, realmente no. Aparentemente. Nunca les he visto que tengan algo. Y es curioso, porque casi cualquier persona cree en algo. Distinto, pero cree, ¿no? Cualquier cosa, una figura, un objeto, lo que sea, ¿no? Pero me he topado con ellos y luego, por ejemplo, ellos siempre me dicen, todo lo que hagas es lo único que vas a hacer, ¿no? O sea, como diciendo, lo que hagas en esta vida es lo que vas a hacer, después de ella no vas a hacer. Pero es increíble cómo llega gente hablando si ellos siempre han tenido esa postura, ¿no? O sea, nunca he visto que se cambien a creer en algo, ¿no? Y nada, simplemente Es parte de la manifestación del pecado que puede llevar a eso, a una cerradura a creer cualquier cosa. Pero tanto es, ¿cómo lo explico? Es igual, o sea, es lo mismo el no creer que el creer falsamente. Es lo mismo. Se van a ir al mismito lugar la gente. A la falsa doctrina. Así es. Lo mismito. O sea, es lo mismito. Lo único que podemos hacer es orar por esas personas y decir, Señor, ten misericordia de ellos. Ten misericordia. ¿Verdad? Porque no hay otra forma de que solo Dios puede cambiar el corazón de un incrédulo a una persona convertida realmente al Señor. He oído casos de ateos que se han convertido al Señor. Mi tío era ateo y siempre le decías de Jesús y te decía, preséntamelo, cuando lo traigas, me lo presentas, te voy a creer. Y así te contestaba. Y él estudió para sacerdote, entró al convento, veía cosas que hacían los sacerdotes y decía que por eso dejó de creer en la religión. Y él era ateo. Y el día que murió estaba en la cabecera de la mesa y el único dijo, Dios mío, perdóname, y cayó muerto. Ya en el último instante, sí, dijo, Dios le dio Dios mío. perdón. Y su esposa, que también era atea igual que él, científica, la esposa ahora es cristiana. Sí, es que Dios puede hacerlo en un momento, o sea, eso no podemos negarlo. Te digo, yo he visto ateos que ahorita se dedican a defender el cristianismo, ¿no? Entonces es algo tremendo, pero es la obra de solo Dios puede hacer eso, solo Dios. Nosotros tenemos que cumplir lo que el Señor dice: predíquenle a la gente el evangelio, háblenle el evangelio, que es el poder, es la forma que yo voy a utilizar para mostrar mi poder en mis elegidos para que sean salvos. Nosotros no salimos a proclamar el evangelio para ganar al mundo, para Cristo, porque no lo vamos a ganar. ¿Sí? Tenemos que saber eso. Pablo, aún todo su esfuerzo, él decía: yo lo hago por amor a los escogidos, por aquellos que aún me faltan. Salgo por ellos, para que el Señor los alcance, los salve, por amor a ellos. Hago todo este esfuerzo. Entonces, yo no voy a salir, Señor, voy a ganar a todo México para Cristo. Pues no sé cómo le vas a hacerlo, ¿no? Sí, es el concepto de ser, Sí.
Se dan un alma para eso, ¿no? Te dan un alma. Por eso que trata todas las almas son. Así es. Dios es el que provoca todo eso en nosotros. Bien, ya para finalizar, ya son las 10:15. Voy a citar al doctor Samuel Presmilos, me gustó esto que él habla, dice, acerca de confesar, de que el Señor confiesa. Dice, Jesús habla de confesar, verbo que indica etimológicamente decir lo mismo. Puede considerarse como estar de acuerdo. Se trata de manifestar un testimonio evidente de plena identificación con Cristo delante de los hombres. La evangelización no consiste en proclamar un mensaje sobre Cristo y su obra, sino mucho más, confesarle como su Señor y Salvador ante quienes son destinatarios del mensaje. Es estar plenamente de acuerdo con Cristo en sentido de identificación plena, no solo con su enseñanza, sino con Él mismo. Confesar a Jesús delante de los hombres en identificación plena con Él puede resultar comprometido hasta la vida misma. Pero Jesús promete confesar a quien le confiese a Él delante de su Padre Celestial, es decir, reconocerle como suyo delante de Él, lo que yo les decía. Sí. Esto es la vida cristiana, un compromiso con el Señor. No solo por lo que Él dijo o por el mensaje, sino por lo que Él es y dice ser, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, hermanos. Pues ahí le vamos a dejar. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Nada. ¿Todo bien? Creo que soy demasiado bueno. No, no es cierto. Entonces decía un maestro anterior, o soy muy bueno explicando, o de plano no me entendieron nada y no quieren decir nada, ¿viste? Porque no entendieron. Para no empezar de nuevo, ¿no? Sí. Así digo yo cuando doy matemáticas. 3 yardas más 2 pies 5 pulgadas más 4 yardas. ¿Dudas? Nada, le digo, entonces quiere decir que nadie entendió. Que nadie entendió. O soy muy buen maestro explicando, o nadie entendió y dice, mejor ni le decimos nada para que no vuelva, para que no vuelva a empezar, ¿no? Bueno, pues vamos a orar para despedirnos. ¿Alguien quiere orar hoy? ¿Alguien quiere despedirnos en oración? Erika quiere. Ora, Erika. Va. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te damos gracias, Padre, por esta lección, Señor. Bendice al pastor Edgar, bendice a mis hermanos, Señor, y bendice a aquellos que no pudieron estar aquí hoy, Señor, en este lugar, Padre. Te doy gracias, Padre, por cada palabra, Señor, por cada enseñanza que nos das día a día, Señor. Permítenos ser cada día más como tú, Señor, que amemos a nuestros semejantes como a nosotros mismos, Padre. Gracias te doy, Padre, por cada uno de los que estamos aquí. Llévanos con bien a nuestras casas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Coman.